¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que estamos grabando esto que es el capítulo 199, increíble pero cierto. 199 capítulos del podcast. No estamos tan, bueno, yo personalmente no estoy tan contento como debería, pues porque de repente uno invita a la gente al podcast y se hacen del rogar, pero bueno, en esta ocasión vamos a tratar de transformar este capítulo en uno lleno de magia, comicidad y musicalidad para que sea el Que venga show la alegría. cómico, que venga la alegría y no, y vamos a estar ventaneando nuestras propias este, traumas porque pues teníamos un invitado que no ha llegado, no sabemos si llegará y quizá no llegue nunca. Entonces, bueno, primero que nada vamos a darle la más cordial bienvenida después de varios capítulos de ausencia. Camila, me vas a perdonar, pero yo sé que primero las damas, pero la jerarquía del maestro Bunt se impone después de como un mes de ausencia, regresa después de una gira triunfante por Alaska, Siberia y lugares igual de fríos, el maestro Antonio Bunt. ¿Qué onda, maestro Bunt? O sea, este es el único que se puede tomar vacaciones de las vacaciones. ¿Cómo estás, Antonio? Ojalá fueran vacaciones. Bueno, pero estuve muy a gusto, la verdad, porque hice una formación que se llamó Pues Creación a ha partir, estado... perdón, te iba a decir un chiste malo, pero síguele, perdón, no te quería interrumpir. Creación a partir de archivos, prácticas, discusiones y prácticas. Entonces, esta se impartió en un colectivo cinematográfico de aquí de Montreal y Ok, wow. estuvo bastante enriquecedor, ilustrativo, aprendí un poco de técnicas y un poco de cuestiones de cómo se trabaja no solo los archivos, sino los objetos, o sea, la materialidad del objeto como recuerdo, pues como lo tangible. En fin, estuvo bastante interesante. La semana pasada la sesión fue en línea porque aquí tenemos un récord de 70 y tantos centímetros de nieve, como hacía, no sé, como hacía mucho tiempo no se veía, entonces pues ni poder pasar por la banqueta, por las calles, entonces pues ha sido también un, un tema climático últimamente, entonces, pero aquí estamos, aquí sigo. Muy bien, muy bien. Te iba a decir que estuvo muy larga la formación porque tardaste un mes en regresar. Te formaste Pues, mucho tiempo. pues, pues, pues más o menos. Más o menos, Pero porque bueno, de hecho sí, así se anunciaba como formación de larga duración y pues todavía me falta la parte práctica. ok, Quién estuvo sabe, larga la fila entonces. quién sabe qué vaya a salir de eso, pero pues ya les estaré Muy bien. informando. ¿Y te aprendiste todos los trucos, viste todas las películas como para después replicar esa formación acá? Yo creo que sí. Buenísimo, buenísimo, porque nos hace falta formaciones de esas acá en América Latina. Y pues bueno, ya dimos a la intervención protocolaria de la máxima autoridad de este podcast. Ahora sí procedemos a saludar a las compañeras que nos acompañan. La estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano también hace su reaparición después de como 50,000 capítulos de ausencia. Ya no le pagamos las vacaciones, no sé qué atribuciones tiene con la agencia, con los encargados de recursos humanos. No, es que ella es recursos humanos, entonces ya se puede dar permiso a sí misma de faltar. ¿Cómo es, Camila? Sí, sí, igual como que me encargo de ver las festividades y todo eso. Y como en Bolivia es súper importante el carnaval, recién todo el país se activa en marzo. No es broma. No, sí, ya viene el carnaval, ¿no?
Sí, ¿Cuándo va a es, estar cuándo es el tremendo. carnaval, Camila? El anterior jueves era jueves de compadres. Ok, Este jueves es de comadres. ok. Luego hay todo el fin de semana hasta el martes. Y el miércoles es de ceniza. O sea, ya está en pleno. Sí, sí. Sí, Pues, ¿mm? no, tú sigue, Camila. No, que hay esa tradición que en realidad no era a nivel nacional, era más de Tarija, que había jueves de compadres, jueves de comadres, y es como bonito porque es solamente entre amigos, solo entre hombres. O sea, el de compadres es medio, ¿a quién le importa? Pero comadres realmente es como culturalmente súper lindo ver que solo es un festejo entre mujeres, ¿no? Y que se regalan canastitas de fruta y así. Y se hizo cada vez más popular a nivel nacional, aunque claro, o sea, hay muchos hombres que aprovechan que son muchas mujeres reunidas para estar de buitres, pero bueno, ahí vamos. Está, está muy bien, Camila. Pues sí, acá en Tepos también está el festivo, porque justo el fin de semana se arma el carnaval. Y bueno, antes de. Bueno, falta Carlita ahí en ese búnker maravilloso, en ese bastión de la gentrificación que es la colonia Narvarte. ¿Cómo estás, Carlita? Todavía no, no manches. No, todavía no es la Roma, todavía no es la Condesa. Todavía sigue siendo colonia. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien. No, elocuente y charachera, como siempre, pero bueno. Está bueno, Carlita. Pues con la sorpresa que sí llegó nuestro invitado. Y justo iba a preguntarte, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Iván? ¿Nos escuchas? Hola, los escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo estás? Antonio, Camila, Carla, mucho gusto. Muchas gracias por esperarme. Qué pena la demora. Muchas gracias. No. No, gracias En a ti. Bogotá estamos construyendo el metro como por fin después de 1000 años y está destruida Bogotá. Es un caos. Llegar a cualquier lugar son 2 horas. Es tremendo. Ya, sí, pues nos adelantamos pues para presentarnos, pero bueno, ya es cada uno. Nosotros, como sabes, nos encargamos de hacer este podcast desde hace algún tiempo y estamos justo hablando de que este es nuestro 199, estamos cerca del capítulo 200 y además cumpliendo 4 años de hacer el podcast. Entonces, bueno, nos da mucho gusto que nos acompañes. Iván es el equipo creativo detrás de se me acaba Festival de Bogotá Cine Experimenta. Experimental. Pues sí, el Festival de Cine Experimental de Bogotá y que justo acaban de abrir. Bueno, justo por esa razón es que invitamos a Iván pues para que nos platique pues todo las novedades, sí, pues sí, ahora sí que todos los pormenores de esta convocatoria. ¿Y por qué no empezamos por ahí, Iván? Que nos cuentes pues qué es el Festival de Cine Experimental de Bogotá. Bueno, muchas gracias. El Festival de Cine es una plataforma que hay aquí en Bogotá, en Colombia. El cine experimental ha tenido un desarrollo de la mano del cine comunitario, también del cine de academia, de los universitarios que han venido experimentando. Entonces nos dimos cuenta en un punto que era necesario que hubiera en Bogotá un espacio que aglomerara todas estas expresiones a nivel Bogotá, distrital, pues, y nacional. Pero resulta que esta convocatoria que se abrió hace ya 11 años tuvo una acogida muy, muy grande a nivel Latinoamérica y gigante a nivel internacional, llamémoslo Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿sí? Entonces, pues claramente eso nos encaminó por empezar a encontrar un método de curaduría y digamos que en eso nos engomamos muchísimo
para cómo definir una situación curatorial para mostrar a una ciudad, cómo definir dependiendo a diferentes temáticas o energías de cada película. Entonces, festival tras festival, digamos, eso se fue puliendo y ya pues definitivamente hasta consolidar una plataforma que ha estimulado la cinematografía colombiana, que tiene una peculiaridad que es, no sé cómo será en los otros países, pero para que una película sea considerada colombiana tiene que nacionalizarse y cumplir unos requisitos que una obra experimental difícilmente cumple en muchas circunstancias. Entonces, haber tenido ya la plataforma como un espacio también pedagógico para que los artistas entiendan, para que todo esto entiendan los métodos para nacionalizar una película, ha explotado en que la primera convocatoria, que fue totalmente gratis, tuvimos de 1000 y pico de películas, tuvimos como 19 películas colombianas. A diferencia del año pasado, fueron 444 películas que ya son con un costo, el fee, y de esas 444, 122 son colombianas, nacionalizadas y que ya están en un proceso para empezar en un circuito de festival mundial. Entonces, digamos que yo veo el festival como una plataforma que ha podido aglomerar, digamos, todas estas expresiones para dar unas posibilidades realmente de movimiento a los artistas audiovisuales. Eso en sí es el festival. Bueno, Oye, pues, claro, estoy hablando la parte totalmente operativa, ¿no? De cómo es. Ahora, teniendo en cuenta el concepto que nosotros manejamos de la cinematografía en cuanto al cine, la posición que tenemos ante el cine y ante el cine experimental, y entender totalmente que el cine experimental hoy es es un discurso rebelde, un discurso que está en contra de las disposiciones hegemónicas. No solo es una expresión que busca otras alternativas, no, es una alternativa a la hegemonía. O sea, ya se busca en sí unas expresiones, digamos, diferenciales para poner un punto no solo alternativo, sino un punto en contrapunto a todas las expresiones hegemónicas que están totalmente, estamos en un bombardeo de la hegemonía total por redes y por todas estas dinámicas que vivimos ahorita, en las cuales nosotros también nos movemos, pero de todas maneras es un discurso muy fuerte y ya quedarnos en el ambiente de la alternatividad, creo que es aperturarlo más al no, es que es el discurso que está en una antípoda del tuyo, que está llevándonos pues por unos caminos pues que ya veremos. Y no es que tengamos el discurso de decir, bueno, estar en contra, entonces ese es el camino correcto. No, pero de todas maneras sí entender que podemos abrir nuestro espectro para entender el mundo y entender pues la cinematografía por medio de la cinematografía, y que si ampliamos estos espectros pues podemos tener un resultado más chévere, pues más plural. Oye, estos números suenan interesantes y entonces han tenido éxito dando apertura y dando voz pues digamos, a producciones locales, ¿no? Acá en México nosotros, pues sí nos ha costado, pero eventualmente los números han ido creciendo edición con edición, al grado de que en las últimas ediciones los participantes mexicanos, al menos los que envían sus trabajos, en algunos casos igualan o empatan, hasta superan la cantidad de trabajos que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, donde pues hay una tradición mucho más ligada a creación de cine experimental y donde igual las posibilidades son otras, ¿no? Si sumáramos todos los países europeos, pues igual, ¿no? Obviamente sobrepasaría la cantidad de proyectos nacionales que nos llegan, pero no, a nosotros al menos nos ha dado mucho gusto descubrir eso, ¿no? Que cuando contra, digamos, el mercado más cercano y digamos, un país contra el que podemos medir de cierta manera al menos cuantitativamente, es Estados Unidos, ¿no? La cantidad de trabajos
que nos llegan de Norteamérica, y para fortuna nuestra, pues digamos, queremos pensar que la labor del festival y la labor de las múltiples cosas que hemos hecho para visibilizar el cine experimental ha funcionado, ha impactado de tal manera que te digo, al menos empatamos. En ocasiones hemos llegado a superar la cantidad de trabajos. Ya los que van a la elección oficial, ya es otro boleto, ¿no? Ya depende de otros factores, pero al menos en términos de gente que voltea a ver estos espacios, la gente, digamos, local, y suena muy interesante, pues, esto que dices, ¿no? Como ustedes también se han ido constatando, y nosotros lo que interpretamos es que estas generaciones nuevas están completamente en esto que dices, ¿no? Buscando la alternativa, buscando otro tipo de generación de proyectos. ¿Qué tanto empeño, qué tanto esfuerzo le han puesto justo a esa parte, a visibilizar la producción local? Para tener números. Sí, digamos que yo se lo atribuyo realmente al trabajo que le hacemos a las universidades en conocimiento. O sea, yo creo que hay mucha creación de arte experimental audiovisual. Hay mucho, como ejercicios, como experimentos claros, que no tienen esa ambición de festivalear. Digamos que esta necesidad de que esas obras y esos ejercicios puedan ser interesantes para un público es una cuestión de pedagogía en las universidades, como de veamos estos ejercicios de otras universidades, intercambiamos ejercicios entre universidades y otras universidades. Digamos que va por ahí una cosa. Quería mencionar un punto que se me escapó hacia este año. Este año pues abrimos la convocatoria también con una mirada expandida. De todas maneras, todo este mundo del cine expandido que está como dentro de este mundillo pues experimental, este mundo nos tiene en otro universo curatorial y de convocatoria. Es muy diferente, solo por la misma producción. Asegurar poner en sí 100 películas que salen de la selección oficial en diferentes salas en una actitud monocanal, pues es una producción, pero producir una exposición pues expandida, ¿sí? Ya es financieramente diferente, no la podemos asegurar como pues basándonos en nuestro método de producción que es como convocatorias, digamos que dependiendo de eso. De todas maneras, este año en la apertura de la convocatoria está esta opción de enviar como la idea expandida. Entonces, si los artistas quieren presentarse, tienen una obra que es más de instalativa, tiene unas dinámicas diferentes al monocanal, pues tiene la oportunidad de escribirla, de cómo mandar la idea, digamos, ya creamos un método para poder ver cómo asumir como grupo curatorial esas obras, dialogarlas y dar un espacio y una oportunidad. Es un experimento nuestro realmente a cómo hacerlo. Hay varias, teniendo en cuenta que, digamos, las exposiciones que se hacen hacia arte audiovisual van financiadas por un músculo importante, por lo general académico, ¿sí? Una universidad o un museo que hace una exposición expandida, pues que tiene un presupuesto más grande, ¿sí? Entonces, estamos jugando a eso a ver qué pasa. No esperamos que podamos hacer una cosa gigante por ahora, vamos lentamente, pero ya cruzando la década, que el año pasado cumplimos 10 años, pues este año quisimos dar ese paso, pues para ver cómo desarrolla todo esto, ¿no? Y en cuanto a el estímulo de las obras nacionales, la hemos hecho con estas posiciones pedagógicas estos intercambios pedagógicos en las universidades, más establecer la dinámica, establecer más a los artistas la dinámica de nacionalizar las películas. Eso ha sido muy, muy importante porque ya una cosa es tener un ejercicio y otra cosa es tener una película ya hecha una película colombiana, ¿sí? Catalogada como experimental y con un camino para vivir.
Entonces, eso ha sido muy importante. Cuando hablas de nacionalizar, quisiera que me expliques un poquito más cómo está ese asunto Sí. de Acá nacionalizar las existe una ley películas. de cine, existe una ley de cine y digamos que dentro de la ley de cine que ya cumple como 20 años, está entender el cine nacional como cine nacional, cine colombiano. Entonces, obviamente eso cómo es con burocracia, con peticiones de, digamos, de documentos, de como que certifiques, pues, que si tienes los derechos derivados de X o Y película. Sí, en esos aspectos es que ahí tenemos problemas en algunas obras found footage, ¿sí? Que pues obviamente no tienen los derechos para poner esas imágenes en sus películas, pero hay como atajinis para lograr nacionalizar la película. Al tener la película ya nacionalizada, el estímulo para hacer esa burocracia, pues son pues posibilidades y caminos de financiación para tu película, para que la distribuyas, de repente para que mejores la edición, el audio, etcétera. O sea, ya puedes, se te abren otras puertas. Sí, entonces así se ha manejado. Hay muchas cosas que desde nuestra parte experimental que podríamos proponer como que cambie, pero de todas maneras ha sido una ley que le ha beneficiado mucho a la cinematografía colombiana, a la industria, y pues eso ha sido muy positivo. Ya, suena interesante. Nosotros acá en México no tenemos nada parecido, que incluso de primera instancia me sonaría paradójico querer como encajonar a la burocracia, porque bueno, lo que menos se entiende de la burocracia a veces es justo y parte de la batalla que se ha librado por abrir espacios a nivel institucionales que no logran entender qué es el cine experimental, pero me gustaría oír qué tiene que decir Camila a este respecto, porque justo ella es colaboradora del podcast también, pero está vinculada a la organización del Festival Cine Radical. Y justo este año ustedes hicieron su edición nacional, ¿no? Cerrada para participantes bolivianos. Pero ¿cómo ves, Camila? Bueno, aquí no hay ley del cine siquiera, ¿no? Y, y me parece interesante comentarlo, ¿no? Porque también como que la primera y última vez que el Estado realmente ha sistematizado de alguna manera o ha propuesto un instituto cinematográfico ha sido en los 50 y ha durado 5 años. Entonces, y con los fondos, por ejemplo, están surgiendo discusiones fuertes porque salió un fondo, pero son fondos electorales, o sea, no es un fondo anual, sino que aparecen cada vez que hay elecciones, ¿no? Entonces, se condicionan varias cosas en ese sentido y me parece interesante que se tenga que pasar por todo este proceso burocrático, pero que de alguna manera les garantiza o les brinda de alguna forma ciertas posibilidades de acceder a fondos u otras oportunidades, ¿no? Em, Muchas veces como que algunos y algunas compas de Colombia decían, pero tienen que organizarse como sociedad civil allá en Bolivia y exigir esto porque son sus derechos y así, pero me parece que también tiene que ver por cómo se estructuran las sociedades, ¿no? Bolivia creo que es más anárquica en varios sentidos, entonces se nota también en cómo producimos cine, ¿no? Y este año, tal vez así como contando y comentando un poco, hemos decidido hacer una edición más de convocatoria nacional, o sea, no abrir la convocatoria a pelis latinoamericanas o de otras partes del mundo, pero más por una situación de, por un lado, tratar con más cariño las películas, ¿no? O sea, como equipo nos hemos visto rebasados, en nuestro caso, por la cantidad de películas que llegaban y que además llegaba un montón de Latinoamérica y sentíamos que
las pelis nacionales bolivianas merecían más cuidado o como que darles más visibilidad o más espacios de circulación, incluso de producción crítica, que es algo que casi no existe aquí, ¿no? Entonces, no sé cómo ven eso, si por momentos la cantidad de pelis que llegan de otras partes es tan abrumadora como para poder gestionar las pelis que son locales, ¿no? Porque en nuestro caso sí nos ha pasado así, además de que es un festival que no tiene ningún tipo de fondo, entonces hace todavía más complejo, todo el equipo trabaja de otras cosas, ¿no? Para poder ver las pelis. Eso. Pues al principio nosotros, como les contaba al comienzo de esta charla, que no teníamos un método claro, ¿sí? Y también era gratis. Y también digamos que el método que es por Film Freeway, uno hace como un formulario y el formulario sencillísimo. Entonces recibimos cosas que de pronto no entran entre lo que nosotros pues consideramos como cine experimental. Ya después, digamos que eso como que se ajustó. El cuestionario de cómo postularse y también el cobro, ¿sí? Ha habido una mejoría, mejora mucho la calidad en cuanto al cobro. Y cobro, digo que pues sí hay un cobro, pero pues muchos, damos muchos códigos. De hecho, es solo escribir al correo y sí, damos código. No es por conseguir dinero realmente, sino que nos hemos dado cuenta que las personas que están dispuestas a escribir un correo, a luchar por un espacio que consideran adecuado para su obra, pues está más ajustado al discurso, se están más seguros de que es cine experimental y están más seguros de su posición y argumentación, ¿sí? Eso lo hemos visto mucho. De pronto el cobro mínimo, pero sí ha habido como una fuerza hacia allá. Hay ejercicios que de pronto ni el mismo artista está dispuesto a dar la batalla, entonces sí termina abrumando un proceso gigante que cuesta dinero para de pronto no encontrar nada ahí. Eso es un método que hemos descubierto, ¿no? Porque eso al fin y al cabo, ¿ustedes cómo lo hacen en Ultracinema? ¿Cómo hacen ese proceso de selección? Igual tenemos de hecho, ahora sí que públicamente te digo que nos reapropiamos de su sistema de cobro, porque a partir de la edición pasada replicamos lo que ustedes hacen por regiones. Antes era una tarifa plana para todo el mundo. Es una cuota mínima, creo que no supera los $10, pero era así, ¿no? $10 para todos. Pero vi que ustedes hacen una distinción, lo cual me pareció muy justo, para que los trabajos mexicanos de entrada cobrarles menos, al resto del mundo cobrarles un poquito más, y a Estados Unidos y Europa pues cobrarles bien, ¿no? Porque pues de alguna manera, ¿sabe? Primer mundo, y eso ha funcionado mucho porque sí, de Y lo repente pagan. Sí, Lo pagan totalmente. sin nada, sin problema. Y sí, también estamos abiertos, ¿no? Hemos recibido correos igual de gente, de los iraníes, pues cada año nos llueven peticiones y ahí las Esto evaluamos, es gran pero producción de cine experimental ahí allá. sí, y te digo, pero evaluamos casi prácticamente quien nos escribe, particularmente si ya han estado en el festival, nos dicen, oigan, pues tenemos ahí digamos, una política de sí, digamos, cuando es en buenos términos, pues por supuesto les damos apertura. De repente es una cosa un poco compleja porque ha habido casos, ¿no? De que pues, nos piden el acceder al festival de manera gratuita, sin problemas,
pero de repente siento que sí tienen que valorar un poco el esfuerzo que hacemos, todo el trabajo que se hace. Es una cuota mínima comparada con lo que cobran los festivales norteamericanos, europeos, que son los $30, $40. Digo, evidentemente, eh, acá a lo mejor tampoco es tanto el prestigio, ¿no? O sea, no se mueve, no sé, como que lo ven por ese lado, ¿no? Entonces siento que hay gente que no les pesa pagar los $30, $50 que cobran los festivales norteamericanos, europeos, y si de repente los $5 o $10 que cobramos ya pueden ser una carga, pero pues es como unas y unas, ¿no? O a lo mejor sí un año sí y otro año no sé, pero te digo, siempre evaluamos la posibilidad de ayudar, porque no, pues tampoco, obviamente no porque me daba malestar. Entonces, voy a leer. Sí. Bueno, ahorita. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mi hija tiene hambre. Ya. Bueno, sí, al final de cuentas es pues ahí estamos en la misma, ¿no? No cobramos, pues evidentemente no nos vamos a enriquecer con las inscripciones ni con el festival, pues es autosustentable, bueno, no es autosustentable, pero sí se hace con recursos Autodeterminado. propios. Sí, sin duda. Entonces, bueno, y sí, eso hicimos, ¿no? Adaptar un poco la estrategia que ustedes tienen y un poquito en el espíritu de lo que decía Camila, ¿no? También, pues, a las acciones mexicanas, darles como que cierto rango pues, de que paguen menos. Al final de cuentas nos apoyan muchísimo, ¿no? Esta cuestión de lo poco o mucho que puedan pagar para inscribir sus películas, pues nos termina ayudando en gran medida, pues, para hacer, no el festival, pero sí las cosas que suceden en el Inter, ¿no? Pagar esta cosa con la que estamos hablando ahorita, pagar el hospedaje de las páginas, el diseño, en fin, cositas. Claro. Pero bueno, sí. ¿Cómo son los festivales en el primer mundo, maestro Bond? Usted que habita que navega esas aguas. Pues no estoy dentro de la organización de ninguno de ellos, que más quisiera, pero aquí en Montreal tenemos varios festivales que suceden prácticamente todo el año. Y ya vamos a la parte escabrosa y chismosa del programa, del podcast, porque durante muchísimos años estuvo el Festival de Film du Monde, que fue así como uno de los eventos, como el Festival de Festivales, porque se desarrollaba como por fines de, si no recuerdo mal, como por agosto, algo así. Pues un festival que era pues relativamente longevo, creo que llegó a las 40 y tantas ediciones, y de pronto, y sí, o sea, era súper prestigioso y cobraban entrada y se hacían, se retomaban como muchísimas actividades y películas de festivales, los grandes festivales mainstream, ¿no? De Europa. Entonces, y resulta que hubo malos manejos en los dineros y en el 2016, me parece, 2017, desaparecieron el festival justamente porque había ahí como unas cuestiones ahí bastante turbias con el manejo del dinero. Y quedan festivales como el que antes se llamaba Festival Nuevo Cine, Nuevos Medios, ahora se quedó nada más con el Nuevo Cine, porque pues el cine pues engloba un montón de cosas. Y ese es el festival que ha sido como uno de los más interesantes, porque no solo es un festival que tiene las películas mainstream, las ganadoras de Cannes, las ganadoras de San Sebastián, de Berlín y todo esto, sino que también tiene
tiene secciones bastante experimentales y locochonas, e incluso tiene una sección que se llama Los Nuevos Alquimistas, en donde justamente es como lo más experimental. No solo es, digamos, la alquimia fotoquímica, sino también la alquimia digital, porque de pronto hay unas cosas que están hechas en soporte de video, otras en soporte cinematográfico, se proyectan también exposiciones de instalaciones, se proyectan performance cinematográficos, live cinema, expanded cinema, como quieran llamarle, y la verdad es que es una de las manifestaciones pues, más interesantes en esta ciudad. Existen los encuentros del cine documental, la cumbre del cine de animación, festivales de cine de stop motion, festival de cine sobre arte, festival de cine y danza, festival de cine africano. En fin, siempre hay una cantidad impresionante de festivales de cine en francés, y hay una cantidad impresionante de festivales y de proyecciones a todo lo ancho y largo de la ciudad, que la verdad creo que tiene mucho que ver justamente con el apoyo y con pues sí, el interés de generar públicos, y pues digo, se nota que están esos presupuestos, ¿no? La verdad es que más quisiera uno en nuestra América Latina de poder gozar a lo mejor con un décimo de los presupuestos con los que se trabajan, porque como bien dice ese refrán, tiraron la casa por la ventana, y sí, realmente hay muchísimo. Y hay un archivo grande, y pues aquí hay bastante cine experimental, y hay muchísimos lugares donde se proyecta, y yo creo que eso es como una cuestión como muy, como que le preocupa a las instituciones, justamente tener como todo ese tipo de cosas. Hace unos días, en una formación una formación de larga duración que tuve sobre creación de archivos, una de las instructoras justamente nos decía que hay una parte en algunas de las instituciones que justamente se dedican a la cuestión de lo experimental, a la producción de lo experimental, y que tienen una gran apertura de mente con respecto a qué entregas para producir una película experimental, pero también cómo las instituciones se preocupan en cómo difundir ese cine experimental, y hay unas cosas bastante locas, interesantes, demenciales de pronto, y que la verdad existen varias distribuidoras que justamente hacen llegar el cine experimental a otras partes, no solo de aquí, sino del mundo. Entonces, sí hay como una gran producción, pero lo importante, hay muchos festivales y hay mucha difusión de los mismos, ¿no? Y eso es justamente lo que hace interesante también la oferta cultural y cinematográfica aquí en esta ciudad, que ahora mismo está bajo metros y metros de nieve. Oye, Antonio, pero muchos de esos festivales son patrocinados por instituciones gubernamentales o algún tipo de apoyo, ¿no? Digo, yo creo que es completamente distinto que acá en nuestra triste realidad latinoamericana. Las instituciones gubernamentales están muy metidas en la difusión. O educativas, ¿no? También educativas. Educativas hay, por ejemplo, la Universidad Concordia tiene también como sus festivales para las producciones locales de los estudiantes de producción cinematográfica.
eh, y está el National Film Board of Canada, que por supuesto pues es una de las instituciones ya pues legendarias en cuanto a producción y difusión. Y no solo eso, sino que las empresas también, la iniciativa privada está muy, muy metida en el patrocinio y se generan patrocinios bastante, bastante importantes, bastante fuertes. Chale, ojalá se... La Cinemateca tiene un archivo tremendo, Sí, la pues. National Film Board tiene un archivo también, tienen los espacios además, ¿no? Que es como importante y están en construcción otro par de espacios también que pues van a funcionar pues de esa manera, ¿no? Las universidades en la que estoy pues también tienen como su manera de difundir como todas esas obras. Entonces, sí, aquí está enorme, ¿no? La verdad es que sí hay muchas cosas bien importantes en cuanto al cine en general, pero en lo particular el cine experimental, pues tiene un nicho, ¿no? Y un nicho que está protegido, ¿no? Para justamente eso, ¿no? Para específicamente proyectar experimental. Y aquí es bien interesante cómo la animación está muy íntimamente ligada con lo experimental, ¿no? Sobre todo a nivel de la factura, ¿no? De distintas técnicas, de lo más desde las técnicas convencionales hasta las más alocadas y aventuradas. En ese sentido está muy cercana una con otra, ¿no? Independientemente de que a lo mejor ciertos cortos de animación tienen una narrativa como muy tradicional, al nivel de la factura es que se atreven mucho a ver hasta dónde pueden llegar, pues sí, hasta dónde pueden experimentar, ¿no? Pues, ya quisiéramos algo así, ¿no, Iván? ¿Cómo financian ustedes el festival? No, pues a punta de convocatorias, así esa lotería. Y pues aplicamos a 10 para ganarnos 2 y así. O sea, ¿si hay algún fondo que les apoya ya para la Sí, realización del festival? sí, hay, cada vez como que lo recortan más, pero hay. Igual es una competencia, se gana o no. Pero es, Entonces, digamos, con todo tipo de festivales, ¿no? afortunadamente hay varias cosas. Por ejemplo, fijo, acá después está el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes, se llama. El ministerio, ellos tienen como dos convocatorias. Podemos acceder a las dos. Una es como a festival, está encaminada a festivales de tantos que tengan más de 5 versiones o un festival que tenga más de 10 versiones. Por ejemplo, hay diferentes categorías. Y el otro es como, por ejemplo, reconocimientos o becas o premios. Más poco dinero, pero se podría acceder a esos. Y hay otro que es la ley de cine, pues tiene un fondo de desarrollo cinematográfico, se llama así, FDC. Entonces, ese fondo de dinero, pues, se reparte en diferentes convocatorias. Una de las convocatorias es para festivales. También está dividida a los años que tenga cada festival. Es interesante. Ahí, por ejemplo, el distrito, o sea, Bogotá como ciudad, también tiene sus convocatorias. Entonces también se pueden acceder. O sea, hay hartas, pero pues la guerra es dura y ardua. Y nosotros pues somos los raros del parque, porque de todas maneras, en Colombia hay una asociación que se llama ANAFE, Asociación Nacional de Muestras y Festivales de Cine Colombianos. En este momento somos 75 festivales en todo Colombia, pero más de 150 festivales.
en todo Colombia. Solo en Bogotá habrán 30, y no más. Y pues obviamente es un cine más encaminado a mucho comunitario y también mucho pues mainstream y todo eso. Entonces, pues tienen marcas detrás, tienen, sí. Acá hay festivales que facturan muchísimo, mucho, porque tienen apoyo que de Samsung y estos festivales de celular, de Smart Films, por ejemplo, pues digamos tienen un espectro comercial más amplio y pues lo saben utilizar. Hay gente que pues es gestora comercial más que cultural, son gestores comerciales, se consiguen primero el dinero antes del proyecto. Cuando tienen un dinero y hacen un festival de cine, eso también pasa mucho acá. También pasa que pues lavan dinero en pueblos con un festival de cine. Entonces, pues hay también muchas maneras como de financiar, pero no es, o sea, si uno se ganara todas las convocatorias, no llega al presupuesto ideal, por ejemplo. No, pues sí. Sí, está peleadón. Carlita, ¿cómo ves? ¿Te dan ganas de hacer tu propio festival de cine? No. Ah, no es verdad. No, pues claro que sí. O sea, pues sí, pues es lo de siempre, ¿no? Entonces se inicia esto por unas ganas de hacer algo y ya después se van viendo como los recursos y cómo se va a obtener y demás, ¿no? De inicio, pues siempre es esta onda, ¿no? De hacerlo con tus propios recursos, con lo que se encuentra, la forma en, no sé, ya sea consiguiendo espacios que igual la gente te ayuda, etcétera, ¿no? Siempre es así, ¿no? Hasta que vas haciendo ese currículum y ya sientes que puedes como apuntar a becas, ¿no? O algo. Pero pues esto que decía Iván, ¿no? De, no sé, ¿no? Sale a una beca o un apoyo, ¿no? Para alguien y solo esa vez hicieron su festival. Eso pues sí se me hace como súper chafa, ¿no? Como que dices, o sea, no sé, ¿no? Aparte que, o sea, como que ahí la cuestión es por qué eligen ese tipo de proyectos o así, ¿no? También en qué se basan para elegir ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, si luego no tienen un currículum o algo así. Bueno, pero eso también pasó ahora, ¿no? Aquí en México yo supe de 2, 3 festivalitos que se hicieron y estaban chafísimas, ¿no? O sea, no invirtieron en nada para, por ejemplo, para conseguir, pues, sedes más o menos decentes. O sea, algunas eran en bares y lo que fuera, y dirías: "Está bien", pero entonces procuras que la imagen se vea bien y que el sonido también esté, ¿no? O sea, por eso tienes recursos, ¿no? No, pues, ni una ni otra, ¿no? Imagen, o sea, no se veía nada, el sonido no se entendía nada, pero eso sí, ¿no? El director o los directores de esos festivales, pues parándose el cuello de, ay, sí, ya hicimos nuestro festival y no sé qué, ¿no? Pero pues en realidad, o sea, chafísimas, o sea, sin una curaduría, ¿no? No sé, o ¿Y qué sea, tipo de cine proyectan? ¿Qué tipo de cine? pues, ¿sabes? Esos Era como festivales chapos. como general, ¿no? Porque, por ejemplo, tenían varias categorías también se suponía, ¿no? O sea, desde ondas así, pongamos, de horror hasta como ficción, no sé, tradicional, y según Cine esto también independiente, ¿no? sí, Cine exacto, independiente. ajá, cine independiente, y seguro que había piezas buenas y todo, pero, pues, ni siquiera se podían apreciar, ¿no? Porque no había condiciones para verlas, ¿no? Ujú. O sea, pero entonces dices: "¿Y dónde quedó esa Nombres, lana?". Carlita, queremos nombres, ¿qué festivales eran? Bueno, lo que pasa es que sí, sí tendría que ser así, porque por lo menos, o sea, sí, pues que se pongan al tiro, ¿no? El nombre, por ejemplo, uno, a ver si lo puedo encontrar, que fue en mi pueblo natal, ay, sí, En Toluca, eh, York. sí, en Toluca, déjame encontrar, pero fue el año pasado igual, o sea, les dieron estos apoyos del Focine y demás, y todo este rollo, y dices,
bueno, del IMCINE, y entonces dices, ¿y qué hicieron con ese dinero, no? O sea, entiendo que pues obviamente tú te tienes que pagar por gestionar y todo, ¿no? Pero, o sea, no consiguieron buenos espacios, ¿no? O sea, es lo que les digo, o sea, pues, o sea, no sé, Ultracinema el año pasado no tuvo dinero de apoyo gubernamental, ¿no? Pero, o sea, o sea, no sé, me dio coraje porque nosotros no tuvimos apoyo, ay, sí, pero este tipo de festivales sí, ¿no? Y, ay, es que no me acuerdo cómo, a ver. No te preocupes, total. No, En no, lo, no en lo queremos. que busca, en lo que busca, yo tengo un chisme igual chistoso. Va. Vamos a desahogarnos. Venga, a Ah, ver, Ávila. no, que un cineasta así como reconocido aquí en La Paz una vez publicó que había descubierto en Film Freeway que habían hecho como el Festival de Cine de La Paz y eso no existe. Y era como, acabo de descubrir un festival fantasma y era como que ponían así fotos de las proyecciones y demás y eran campos llenos de árboles súper grandes y todo plano así y pues no, no hay nada más opuesto a La Paz que eso, ¿no? Y la gente no se veía como la gente de La Paz, se veían más como si fueran de República Dominicana o algo así, sus rasgos, ¿no? Eran súper distintos. E incluso cobraban bastante dinero, así, y habían varios comentarios de gente diciendo, ay, gracias por exhibir mi película en La Paz y así, toda una estafa así tremenda. Y se llamaba así, Festival Tremendo. de Cine de La Paz. Sí, hay todo Pues, un, es muy fácil. una, sí, Podría hacerse, sí. relativamente fácil montar tu festival en Film Freeway, aunque digamos después de la primera edición, ellos no te dan el dinero hasta que pase el festival, pero pues igual puedes truquear tranquilamente. Y sí, es un grupo de Facebook de gente que organiza festivales y seguidos surgen estos falsos festivales. Aquí en México estaba un festival en Oaxaca y en Puebla había otro, o sea, sí es súper fácil montar tu festival. Y aquí en México pues se ha dado un boom, o sea, como que la gente está ávida de mostrar sus películas, pero más que ávida de mostrarlas, está ávida de hacerse rico. Yo creo, piensan que es como fácil hacerse rico con los festivales, cosa más alejada a la realidad, pero ¿cómo está la cosa ya, Iván? Hay muchos, digo, hemos tenido incluso colaboraciones con Iván Usuga, bueno, con el Festival Cine Toro, pero ¿cómo El está la Toro. cosa? ¿Hay más festivales allá de cine experimental? ¿Ustedes dos son los únicos? ¿Cómo está Sí, la onda? acá ha habido varios procesos de cine experimental, cine video. Tú sabes que antes, hace unos años, estaba este tema de cine y video. Y como que se iba mucho el arte experimental, se iba mucho por esas expresiones de video. Yo creo que esa discusión ya no existe, ya es cine y sabemos que el video pues, es un formato. Entonces, digamos que esa evolución de toda esa discusión hizo que ya unos fueran netamente experimentales y unos netamente ya de cine pues hegemónico. Entonces, también hay un punto importante. Acá, digamos, la oferta cinematográfica es muy escasa. O sea, no es solo por la cantidad de películas que se hagan, sino que pues, el año pasado se hicieron 75 películas colombianas, largometrajes, pero pues no se ven en ningún lado. O sea, en una ciudad intermedia, un compañero que está en Popayán, una ciudad intermedia, nos dice que de esas 70 y pico de películas, allá llegaron 6. Ni siquiera llegan, ¿sí? Ahora en un pueblo no hay nada, ¿sí? Rápido y furioso. Tuve la experiencia de estar proyectando unas películas colombianas con un canal de televisión acá, público, y fuimos pues a pueblos, acá le llamamos la Colombia Profunda. Entonces fuimos a un pueblo de esos y pues los pelados, o sea, películas colombianas para ellos es Moana y
y Toy Story. No, ni siquiera hay esa, como esa percepción pues, de nuestra realidad, que realmente es una burbuja. Las realidades son muy diferentes, entonces desde la oferta cinematográfica pues es todo muy loco. Entonces hay festivales que en esos territorios pues llevan festivales de cine experimental, que es más loco aún, como Cine Toro, que es un pueblo, chévere el pueblo, pero de todas maneras es muy alejado de las realidades de Bogotá. Yo estoy en Bogotá, acá hay de todo, ¿sí? Pero a 2 horas no hay nada. Y la gente que vive a 2 horas no tiene acceso a nada y nunca la ha tenido, y ni siquiera tienen esas lógicas de cómo es una oferta cinematográfica. Entonces, las realidades son muy, muy variadas. De repente estamos trabajándole a un circuito, a un circulito muy chiquitico, ¿sí? La gran oferta cinematográfica de festivalera en Colombia está hacia la fuerza comunitaria del cine comunitario, que eso ha tomado mucha, mucha fuerza últimamente. Entonces los municipios y los territorios que tienen festivales tienen gestores culturales que trabajan con la comunidad y usan la cinematografía y la producción cinematográfica como herramienta, como camino, como medio para hablar de temas de violencia, que acá pues es transversal, la violencia, el abandono, la miseria y pues la falta de oportunidades y ante todo la calidad de oficios, enseñan, hacen pedagogía y pues sacan del hueco a un montón de gente a punta de cine, literal. ¿Sí? Entonces la guerra ahí es diferente, el espíritu es diferente. Nosotros que estamos acá en Bogotá hablando de conceptos e ideas cinematográficas, pues eso en el mundo cinematográfico colombiano, la discusión, eso no es importante. Realmente son otras cosas que tienen que ver con el acceso, y esas son las luchas. Por ejemplo, entre la NAFE, que es el grupo de gente que hace festivales, las luchas son esas, las luchas son acceso, y acceso de calidad, ¿sí? Derecho al goce, derecho al disfrute, no solo como el asistencialismo de pongámosles una pantalla, como ha hecho pues acá las grandes empresas cinematográficas, como vamos a donde los pobres a llevar cine, y ya en una situación totalmente colonial, que es otra lógica, además llevar Rápido y Furioso. Entonces, acá en Colombia hay una movida muy chévere cinematográfica y hay cosas muy locas. Por ejemplo, este festival de Smart Film, que yo valoro mucho porque pues son muy buenos gestores, pero definitivamente los números que manejan son abrumadores. O sea, hablamos de millones y millones y millones de pesos con los que, o sea, es tan loco que la bolsa que tienen para todos los festivales de cine no es ni la mitad de lo que se pueden gastar en un festival, del acceso que tienen. Por ejemplo, acá un ministerio les dio más dinero de lo que nos dan a todos los festivales. Pues muy loca. Pero de todas maneras también en un punto, sin quitar, pues no sé nada de corrupción, yo no podría decir nada de eso, no tengo ni idea. En un punto es gestión, gestores más comerciales y gestores pues que se mueven en esos circuitos políticos donde tienen acceso a ministros y demás, ¿sí? Cosa que pues para nosotros digamos que también es muy difícil acceder. No sé Son por qué, muchas pero cosas. me suena el panorama muy similar. Igual mucha de la difusión del cine mexicano acá en el país se da por estas gestiones que hacen personas locales, gestores culturales locales y esta agrupación que se llama Cedecine, que es un conglomerado de diversos proyectos de exhibición comunitaria, muchos de ellos, y que pues, le dan salida a películas mexicanas, ¿no? Incluso tienen un grupo dentro ahora sí que un grupo dentro del grupo más grande que se dedica a la distribución de cine mexicano. Y por otro lado, esto que dices, ¿no? Bueno, hay proyectos que, además de que se saben el camino para llegar a los patrocinadores grandes y a los fondos, también conocen a las personas adecuadas, ¿no? O sea, eso no es muy diferente a lo que sucede también aquí en México, mientras festivales que se gastan
todo lo que nosotros podríamos usar para hacer 3 o 4 ediciones, ellos se lo gastan en una sola alfombra roja. Pero bueno, pues eso es parte, como dices tú, de la Festivales de 3 meses. En un mes hacen convocatoria, hacen programación y al tercer mes sí. ya tienen y millones más y millones. Ni menos. Millones. Ni más ni menos. Pero bueno, Iván. Acá había un festival acá había un festival de cine de Bogotá. Festival de cine de Bogotá tiene 50 años, no sé, 40 y pico, muchos años. Es una institución. Y una virreina de belleza, una reina de belleza, pues de la farándula, hizo un festival de cine y le llamó también Festival de Cine Bogotá, pero internacional. Y ya, eso fue, ella levanta el teléfono, hola, soy la reina, y ya millones y patrocinadores y de todo. Pues necesitamos conseguirnos una reina de belleza, maestro Bu, para que nos jale Ultracinema hacia otros horizontes. Pero bueno, Iván. O hacer un reinado de Ultracinema. Ándale, vamos a proponer entre las cineastas experimentales. No, pero eso es muy, no sé, pero bueno. En fin, Iván, para irnos despidiendo, ¿cuándo nos cuentan los detalles? ¿Cuánto cuesta la inscripción? ¿A dónde pueden encontrar más información? ¿Tienen categorías, etcétera, etcétera? Bueno, sí, nosotros quería contarles también una experiencia que tuvimos con esto. Todo esto ha sido un proceso de cómo buscar películas en el mundo, cómo catalogarlas, cómo programarlas. Todo esto es una experiencia, pues, que no hay un catálogo, nadie nos enseñó, y pues todo ha sido también entre prueba y error. Hubo un tiempo donde, como tú ves, toda la convocatoria se hace por medio de Film Freeway, solo ya por ahí, no por ningún lado más. En un principio hacíamos solo Colombia, Latinoamérica y el resto del mundo. Después, en el resto del mundo, pues era más loco, porque películas de África de Asia y pues con las abrumadoras europeas con sus lógicas. Entonces decidimos abrir espacio para Asia, para Oceanía y para África, pero no resultó tan chévere. Fue difícil porque de todas maneras fue un ejercicio interesante y difícil que todavía está como masticándolo, porque al catalogar de todas maneras ahí tú pues pones como una vara para poder ver qué películas entran. Pero pues si es una película de Botswana, ¿cómo la vas a comparar con una película con la misma vara de Francia? Es muy diferente las lógicas, el mismo argumento y la misma situación con la que llegó ahí, pues es muy diferente. Entonces, jugamos a eso, pero las colecciones fueron muy escasas. O sea, una colección europea de tres muestras, digamos, yo le llamo colección a una sesión de cortos de hora y media, ¿sí? De películas europeas gringas, 6, 7 películas cortos, pero no llegamos a 6, 7 películas de África, ¿sí? Entonces, ahí como que nos gustaría encontrar esa dinámica y nos hemos dado cuenta que es por el método de búsqueda. Hay un Film Freeway chino, no me acuerdo cómo se llama, pero digamos que cumple con esas dinámicas para ese territorio. Entonces estamos en esa búsqueda. Debe haber una especie de Film Freeway africano y debe haber como en todas estas, porque en todo lado hacen cine, eso sí, todo lo hacen cine experimental. Entonces esa búsqueda la estuvimos haciendo, pero como no nos resultaba también para el tema de programación, volvimos como al comienzo y estamos ahorita así. En este momento tenemos como 3 deadlines. Abrimos la convocatoria el 1 de febrero y va hasta el 1 de marzo. Entonces, en ese deadline tenemos 3 categorías que son regionales. Entonces, la primera categoría, una de las categorías, pues, es Europa y Estados Unidos. Otra categoría es resto del mundo y otra categoría es cine colombiano. Para el resto, para cine gringo y europeo, pues estamos cobrando $20 en la primera deadline, en el segundo deadline 25 y después $30. En el resto del mundo cobramos $10 en el primer deadline, $13 en el segundo y 15 en el tercero.
Y en el cine colombiano, el primer deadline es gratis hasta el 1 de marzo. Ya después cobramos $10 y después $12. Repito, y si me están escuchando, ojalá que artistas que se animen, si no tienen la posibilidad, no se trata de cerrar la puerta por eso, escriban al bogotaexperimental@cinelibertad.com o en la página web, ahí está toda la información, bogotaexperimental.com, y nos escriben y yo, claro que sí, tendrán un código para ingresar al festival, que tiene solo ese método de búsqueda de películas, no por otros medios que pues escriben, mandan, y yo les mando que pues inscríbanse por medio de la página. Digamos que es como por ética, nos parece que es lo más correcto. Tengo amigos que hacen películas experimentales y pues mándela por ahí, que por ahí entra en un proceso curatorial que ya no soy solo yo, y eso es positivo porque pues trae muchas dinámicas, y el grupo curatorial pues es muy variado de pensamientos y como de actitudes de vida, y eso nos ha servido mucho para los diálogos curatoriales, que es lo más bonito que hemos tenido durante estos 11 años ya. Claro. Invitadísimos todos a presentarse al festival, que es en agosto, del 21 al 27 de agosto, si no estoy mal, a ver, les confío. Pues ahí está la invitación para que apunten sus películas experimentales al Festival Internacional de Cine Experimental de Bogotá, que bueno, está en Film Freeway, es la misma plataforma que nosotros usamos, y tienen, como les decíamos, nos reapropiamos de ese sistema que me pareció muy justo, cobrarle un poco más al primer mundo y un poco menos al resto del mundo, porque pues sí, es un poco más justo. Y pues bueno, Iván, llegamos a la parte más que nos gusta más bueno, a mí me gusta, no sé, nunca les sé, pero a mis colegas les gusta esta parte, pero a mí me gusta mucho esta parte, es la sección final, que es la despedida, y no por despedirnos, sino porque pues no está tan terrible como está, como pinta, cada vez peor. Buscamos quedarnos con un pensamiento positivo, con algo que la propia conversación nos haya dejado, con lo que nos vayamos pensando, pero siempre en esta cosa positiva de tratar de poner nuestro granito de arena para hacer este mundo mejor, que yo soy convencido, fiel, de que el cine experimental sí logra eso. Tú decías esto de cómo equiparar una película africana con una europea. Yo creo que en este terreno del cine experimental eso se puede, es un poco más fácil lograrlo en otro tipo de cine, porque pues, al final de cuentas las condiciones, digamos, la herramienta principal es la imaginación del director. Entonces sí siento que el cine experimental nos puede proveer de herramientas para hacer un mundo mejor. Y bueno, pues empecemos por ti, Iván, nos digas ¿con qué pensamiento positivo despedirías esta conversación? Como con una reflexión positiva experimental. Ándale, pues. Pues yo pienso que estos momentos tan difíciles, digamos, es como chévere también. O sea, creo que es una situación que sale del letargo a mucha gente. O sea, al fin y al cabo, el accionar es el único camino, y pues accionamos cuando nos presionan, ¿no? Cuando nos sentimos como en peligro de pronto. Y digamos que todo este tema gringo xenofóbico, yo creo que nos puede unir latinoamericana en esta vuelta latina, quitarnos un poquito como tanta colonia imperialista que pues ha dominado nuestros países tanto. Y pues a mí, al fin y al cabo, esa quitada de máscara que estamos viviendo de parte pues del norte me parece que es importante. Ellos están haciendo lo que siempre han hecho, y que sea de frente, que nos tienen asco y fastidio como siempre ha sido, pero ya no sin esa máscara de que te ayudo y te voy a ayudar en tu democracia, pues me parece buena. A mí me parece bien, porque ya no vamos a estar engañados, ya hay argumentos para decir, pero pues mire, o sea, ¿cuál es el amor, cuál es el sueño americano? Si al final y al cabo tenemos que ver para adentro, y nuestras
nuestro territorio es gigante, es hermoso y es millonario, o sea, tenemos muchas cosas que dar, muchas cosas que proponer y que hablar entre nosotros, además que reconocernos. Yo pues ojalá tengamos otras oportunidades para saber, Camila, qué hace en La Paz, me parece interesante, y Carla también, Antonio también, esta conversación me parece vital y creo que eso es a lo que nos están empujando, a que nos encontremos más, nos hablemos más en nuestro idioma de lo que nos inquieta, de lo que nos gusta, y pues esa sería mi reflexión. Maravilloso, Iván, maravilloso. Y pues, por orden de la pantallita, Carlita, de tu territorio privilegiado de la Narvarte. No, pues fíjense que esto que dice Iván me gustó muchísimo. O sea, creo que justo por ahí va la tirada y como el pensamiento que tal vez tendríamos que ir sembrando todos, ¿no? Para, no sé, justo fortalecer este interno, por así decir, que es latinoamericano. Y me parece muy interesante porque yo resueno mucho con esta idea, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Se está destapando mucho como todo lo que realmente siempre ha estado ahí, ¿no? Pero ahora sí hay como digamos, como una sinvergüenza, bueno, es un sinvergüenza, pero como que quiero generalizarlo como una sinvergüenza, ¿no? De parte del vecino del norte, ¿no? Vecino cercano de nosotros, ¿no? Los mexicanos, pero que es muy bueno en efecto, porque eso nos obliga a movernos, ¿no? Y a cambiar las cosas y creo que es desde ahí donde tendríamos que ver siempre la esperanza, ¿no? O sea, pensar que siempre podemos hacer algo más, algo diferente y si nos volteamos a ver, pues vamos a ver todo lo que ya hemos hecho, ¿no? Y que en realidad no necesitamos como, no sé, tanto ni lo que se hace en Europa, ni lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? O sea, nuestros países pueden hacer mucho, ¿no? Y nosotros, pues, como habitantes de estos países, también podemos, ¿no? Si no perdemos el foco, ¿no? Amor. Y no nos clavamos como en todo el tiempo lo negativo así, sino que, bueno, va, sí está eso, pero entonces esto me obliga a generar nuevos campos, a generar nuevas formas de comunicación, de estrategias, etcétera, ¿no? Y de creación. Creo que me quedo con lo que dijo Iván. Idem. Sí, sí, sí. Maravilloso, Carlita. Y pues los que se dieron mucho amor fueron los bolivianos, ¿no? Camila, ahora el Festival de Cine Radical está dedicado a darse puro amor entre ustedes. Sí, sí, de hecho estamos planeando cosas bonitas y me parece lindo también compartir y conversar sobre, o sea, conocer otras formas de cómo organizan en otras partes, ¿no? Y también otras formas en las que, como esto que comentaba Iván, ¿no? Del film Freeway chino, me voló un poco la cabeza eso. Y pues, y también me quedo con esto que dijo Iván de que en todas partes se hace cine experimental, ¿no? Me parece lindo pensarlo de todas esas formas. Eso. Maravilloso, Camila. Y Maestro Bund, ¿anda usted por ahí? ¿O se fue a comerse una fruta? No, estás apagado, estás muteado. Fui a quitar la nieve. No, de veras estoy impactado por las montañas de nieve que se formaron en estos días. No, pues nada más el agradecimiento a Iván por habernos hablado acerca de pues un festival, una iniciativa hermana de Ultracinema y pues sí, los retos que nos compartimos, ¿no? Realmente creo que nuestra América Latina goza de grandes recursos, pero también nos aquejan eh, muchos problemas en común y obviamente en el cine de cualquier estrato, pues
siempre estamos como con esos problemas, ¿no? Entonces, pues nada más pues agradecer y pues estar pendientes de lo que está sucediendo, no solo en el mundo, pero pues también, o sea, en el mundo en general, pero pues en nuestra región en específico, pues como una manera de resistencia audiovisual. Buenísimo, maestro. Yo creo que vamos a tener que nominarlo para hacer un festival allá en Canadá. Ya póngase las pilas para juntar todos esos dineros millonarios que esas cantidades estratosféricas de dinero que se suelta por allá, según lo que usted nos cuenta. Pero bueno, Iván Aristizábal, muchas gracias por contarnos todo acerca del Festival Internacional de Cine Experimental de Bogotá. Apúntense, manden sus películas, ya saben, en Film Freeway está... pues así que todas las instrucciones, sino en el sitio web. También recordarles que la convocatoria del Ultracinema 14 está abierta también para recibir sus películas experimentales. Yo creo que la edición 15 la vamos a hacer para puros mexicanos, ¿no? A ver, vamos a mascullar esa idea porque suena interesante. Gracias, Iván, por acompañarnos. Gracias, Antonio. Gracias, Camila. Gracias, Carlita. Hoy vimos llena después de muchas ediciones en donde solo estábamos Carlita y yo. Los personajes internacionales se estaban dando a desear, pero ya están de vuelta triunfalmente. Entonces, bueno, nos vemos, nos escuchamos. Recordarles que el capítulo 199 estamos celebrando 4 años de hacer el podcast y tenemos una sorpresa muy interesante para el capítulo 200, así que no se pierdan. Pues nada, nos vemos, nos escuchamos en la que sigue. Adiós.